Hola amigos y bienvenidos a su canal Historia Oscura. Hoy vamos con la segunda parte del video inspirado en Récord de Ragnarok o Shumatsu no Valkyria. Y vamos con el representante de los humanos, el rival de Hércules, Jack Reaper o Jack el Destripador, como lo conocemos en Latinoamérica. Es el personaje que participa por los humanos no mitológico, porque personajes como Adán hacen parte de la mitología cristiana. Jack es un personaje real, existió, pero es un personaje del que se sabe muy poco. Es el asesino en serie más famoso de la historia, pero no fue el que más personas mató, no fue el más brutal, porque hubieron muchos más brutales que él, pero fue el primer asesino en serie mediático. Jack el Destripador fue el primer asesino en serie en aparecer en los diarios de la época. Y los diarios le hicieron un gran despliegue a Jack. Narraban paso a paso sus atrocidades. Eran muy gráficos. Y los medios apenas estaban empezando. Pero pongámonos en contexto. Finales del siglo XIX. El Imperio Británico. El imperio más grande que el mundo ha visto. Siempre nos hablan del Imperio Romano, el Imperio Mongol, el Imperio Alejandro. Pocas veces nos hablan del grandioso Imperio Británico. En la historia no ha existido un imperio más grande que el británico. Inglaterra, colonias en África, Australia, la India, Canadá, todo pertenecía al gran Imperio Británico. En Londres, los ricos aristócratas vivían en la opulencia, grandes mansiones, salían de casa, paseos por la ciudad, vivían como en un cuento de hadas. Cualquier película que miren de la época, de los trajes bonitos, los bailes, todo eso es real. Así vivía la aristocracia. El resto de la población era pobre, vivía sin nada. El Londres del siglo XIX, el Londres que no se veía, el Londres que siempre estuvo cubierto por una cortina de terciopelo y oro, era pútrido, asqueroso, olía mal, estaba regido por la prostitución, el robo y la decadencia. La gente vivía sin nada, vivían con frío, trabajos mal pagos, jornadas extenuantes, plena revolución industrial. Todos trabajaban en la familia por una miseria, mientras que los pobres eran muy pobres, los ricos eran muy ricos. Ese Londres que querían ocultar se retrata en algunas obras literarias. El retrato de Dorian Gray, Frankenstein, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todos muestran ese Londres opulento y ese Londres decadente. Todo empezó en Whitechapel, en la zona este de la ciudad, una zona que era un laberinto de calles, como toda calle de bajos recursos mal construida. Las casas estaban desordenadas, eran laberintos oscuros, poca iluminación. En esa zona de Londres vivían casi 80.000 personas, que para la época era mucha gente para un lugar tan pequeño. 31 de agosto de 1888, Charles Cross va caminando por la calle hacia su trabajo en las horas de la madrugada cuando ve un bulto. Se acerca al bulto cuando ve que es una mujer que tiene el vestido hacia arriba. Él llama a un transeúnte que va por ahí, entre los dos le bajan el vestido, la acomodan y la dejan quieta. Y dicen que van a buscar un policía para informarle lo que ha pasado. Lo que ellos no notaron, la chica que estaba en el suelo tenía un corte en el cuello, tan profundo que la cabeza le estaba pendiendo de un hilo. Era Mary Ann Nichols, de 43 años, prostituta, la primera víctima de Jack el Destripador. Se le había cortado el cuello, se le había abierto el vientre y se le habían extirpado algunos órganos. El funeral fue totalmente secreto, para evitar que cundiera el pánico. Pero eso no fue impedimento para que los diarios averiguaran todo. Y sobre eso se hizo un despliegue mediático. Se hicieron imágenes. En esa época todo se hacía ilustrado. Se tomaron ilustraciones del posible asesino, las investigaciones. Todo el mundo estaba pendiente de eso.
La segunda víctima fue Annie Chapman. Tercera víctima, Elizabeth Steele. Cuarta víctima, Catherine Edwood. Y quinta víctima, Mary Jane Kelly. Esas son unas 5 víctimas registradas de Jack el Destripador. ¿Qué tenían en común? La primera víctima fue una madre que, aburrida con su esposo del maltrato y de la mala vida, decidió abandonarlo. Pero la vida en Londres era muy dura. ¿Qué le pasó? Tuvo que recurrir a la prostitución, se volvió alcohólica, vivía en barrios bajos. Era un común denominador en todas las víctimas de Jack. Era la parte olvidada de Londres. Nadie miraba a esa zona. Para los ricos aristócratas no existía, hasta que Jack la mostró. Debido a los crímenes que cometió Jack, se empezaron a fijar en esa parte de Londres. ¿Qué pasó? Los diarios hicieron un gran despliegue, como lo dije anteriormente. Narraron paso por paso el método que tenía Jack para matar a sus víctimas. Primero, Jack siempre aparecía de noche. Las cogía en un callejón solo. Primero las degollaba, luego les abría el estómago, les extirpaba los órganos. Tenía una obsesión por sacar los órganos, riñones, intestinos, siempre evitando el ano o alguna parte pútrida del cuerpo, por llamarlo así. El estómago, pulmones. En una ocasión una víctima le colocó los intestinos y los pulmones en la parte de los hombros. Por eso se cree que Jack podía tener conocimientos médicos, por la sutileza con que hacía eso, la minuciosidad con la que cortaba los órganos. Otra cosa que hizo muy mediático el hecho fue que Jack enviaba cartas. Una vez le envió una carta a la policía con un trozo de riñón, firmada desde el infierno. Pero, ¿cuáles eran los sospechosos de esto? Hubieron muchos sospechosos. El escritor de Alicia en el País Maravilla fue un sospechoso. La aristocracia fueron sospechosos. Los médicos de la época fueron sospechosos. Todo el mundo era sospechoso. Un zapatero que iba a su trabajo y llevaba sus herramientas fue atrapado y iba a ser judicializado. Lo salvó cuando asesinaron a la primera víctima. No estaba en la ciudad en ese momento. Pero todo el mundo era sospechoso, pero nadie caía. Ahora que ya está hecho esto, que ya les he dado el contexto, hablemos del récord de Ragnar. El récord de Ragnar se nos muestra un Jack el Destripador, hijo de prostituta. Tenía un amante de la aristocracia que jugaba con ella. Eso era un deporte en esa época. Los aristócratas por lo regular siempre tenían amantes de bajos recursos. En esta, Jack la asesina a ella como primera víctima, luego asesina a la amiga y luego asesina al padre. Se muestra que Jack ahí empieza su vida criminal. Lastimosamente no puedo desmentir eso, porque no se sabe quién fue Jack, cómo empezó, solo se sabe esas 5 víctimas que fueron de él. O sea que lo que nos muestra el récord de Ragnar puede ser verdad, aunque también es falso, porque estaríamos diciendo que Jack empezó a matar mucho antes de 1888, cuando era un niño, y no cuando era una persona adulta, porque algunos testimonios dicen que el asesino iba de capa y sombrero y era alto, o sea, una persona adulta, como se muestra en la serie, como lo interpretan. Récord de Ragnar nos da esa humanización de Jack el Destripador, pero hay que tener en cuenta que Jack el Destripador no era un asesino que pensara en sus víctimas. Posiblemente hizo todo eso por deporte, por alguna filia, porque estaba aburrido, pero no lo hizo simplemente por odio. Porque sus víctimas siempre fueron personas desamparadas. Nunca atacó a alguien que se pudiera defender, nunca atacó a nadie que pudiera iniciar una investigación. Siempre sus víctimas fueron personas de bajos recursos, personas que no tenían quien las defendiera, quien hablara por ella, ni quien las extrañara. El Londres de esa época era perfecto para los asesinos en serie. Como les dije, muchas de las obras literarias muestran eso, muestran la oscuridad que escondía el Londres del siglo XIX.
Así que amigos, si quieren saber la historia completa de Jack el Destripador, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por estar en este video y esperen próximas entregas de nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal, dale like, síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como Historia Oscura. Dale me gusta y comparte con todos tus familiares y amigos. Si tienes algo que agregar, déjalo en la sección de comentarios.